Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a continuar en nuestro estudio del Salmo 23. Así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a leer el versículo 5, que es el versículo que nos corresponde estudiar en esta tarde. Salmo 23, versículo 5. El título de esta serie que hemos estado viendo es El secreto de la satisfacción. Ese es el tema principal. Hoy vamos a hablar acerca del pastor que me sustenta, el pastor que sustenta nuestra vida. Y para eso quiero invitarle a que vaya al Salmo 23, versículo 5. Bueno, vamos a leer todo el Salmo porque recuérdese que nuestra tarea es aprenderlo de memoria. Espero que usted, este es el quinto mensaje, o sea que por 5 semanas ya usted pudo haberse memorizado hasta el quinto versículo. El Salmo 23, versículos del 1 al 5. Bueno, si usted tiene su Biblia o si no tiene su Biblia ya se lo sabe de memoria, quiero que lo diga conmigo. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén, muy bien. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ese es el versículo que vamos a estudiar. Ahora, hoy vamos a hablar, les dije, acerca del pastor que me sustenta, el pastor que sustenta nuestras vidas. Y esa frase, el pastor que me sustenta, es una poderosa declaración de fe y de verdad. Dios, dice la Biblia, nos provee de todo lo necesario para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, y no solamente por un tiempo, sino para siempre. Mire lo que dice el Salmo 81:10. Yo soy Jehová, tu Dios, dice el salmista, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ahora note esta frase, porque esta frase habla de sustento. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios es quien sustenta nuestras vidas. Dios quiere proveernos. Pero nuestro enemigo quiere que tengamos una vida vacía, una copa sin llenar. El diablo quiere hacernos pensar sobre Dios de una manera errada. Él quiere que pensemos que Dios no es otra cosa más que lo que Dios quiere hacer en nosotros, no es otra cosa más que amargarnos nuestra vida. Él quiere hacernos la vida imposible. Bueno, hay muchos que caen en ese juego de pensar en Dios como aquel que amarga su vida, como aquel que le hace la vida imposible. Estas personas tratan o piensan negativamente acerca de Dios. Y mire, déjeme decirle, si usted y yo comenzamos a pensar de esa manera, muchas áreas en nuestra vida van a ser afectadas. Recuerde que Satanás no es omnipresente. Eso quiere decir que él no puede estar en todos lugares. Satanás no es omnisciente. Eso quiere decir que él no conoce todas las cosas, no sabe todas las cosas. Tampoco Satanás es omnipotente, eso quiere decir que él no tiene todo el poder, pero él sabe cómo mentir y lo hace muy bien. Sus limitaciones, él, a pesar de sus limitaciones, él trata por todos los medios de engañarnos con respecto a Dios. Miren lo que la Biblia dice en Juan 8:44, refiriéndose a nuestro enemigo, aquel que nos quiere hacer pensar que Dios no va a suplir nuestras necesidades. Dice, hablando del diablo, él dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Ahora subraya esto, por favor: y padre de mentira. Él no solamente es mentiroso, él es el padre de la mentira. Pero en contraste con esto,
En contraste con todo lo que nuestro enemigo quiere hacer con nosotros, dice la Biblia que Dios es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él nos va a dar el mejor alimento que necesitamos en abundancia. Él es nuestro pastor, quien nos invita a su casa, y al invitarnos a su casa, Él se convierte no solamente en nuestro pastor, Él se convierte en nuestro anfitrión. Él suple con alimento en abundancia, abundancia de vida. Nosotros simplemente somos sus invitados. Mire, en la antigüedad, el ser invitado de una persona era un honor. Era un honor. Entre los pastores nómadas de aquella época, de lo que David estaba hablando, los anfitriones no solamente debían proveer para los invitados, sino que los anfitriones eran los encargados de proteger a los invitados. Y esta es la idea que David tiene en su mente cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alguien que no solamente provee para mí, sino alguien que me protege del peligro. Ahora, la invitación que se hacía en aquella época no solamente era una simple invitación a comer una cena, un almuerzo, sino que en aquella cultura una invitación a comer era mucho más que un acto físico para satisfacer su necesidad de hambre que tiene. No, era más. Es más, las alianzas y los pactos se celebraban siempre con una comida. El invitar a comer a una persona era una demostración de protección y unidad. Y aquí la Biblia dice que a David era Dios quien le preparaba su alimento. Dios es quien prepara la mesa para mí. Es más, mire, ser un anfitrión en medio del desierto era algo tan, pero tan simbólico, que podía incluso, cuando se hacía algún desprecio, considerarse a esa persona como alguien que practicaba la descortesía en lugar de la cortesía. Mire, Jesús contó una parábola para hablar acerca del juicio final en Mateo 25. Y Él hizo distinción entre las ovejas y los cabritos. Él usó el ejemplo de las ovejas para referirse a los creyentes verdaderos. Pero Él usó el ejemplo de los cabritos para referirse al incrédulo. Pero note que el final de la parábola trata diciendo que a cada uno le fue designado un lugar especial. En Mateo capítulo 25, versículo 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Las ovejas fieles son invitadas para recibir su recompensa. La derecha era un lugar de honor, era una invitación que alguien le hacía a alguien como alguien de honor, un invitado especial de honor. Mientras que aquellos cabritos, dice Jesús, van a recibir su castigo. Dios, quien es el juez justo, la Biblia dice, da a cada uno lo que merece. A cada uno lo que merece. O sea, Él está dispuesto a llenar nuestras vidas, satisfaciendo todo nuestro ser. Pero en ocasiones, hermanos, la rebeldía nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Tal y como le ocurre a la oveja rebelde cuando se aleja del pastor, poniéndose en peligro de muerte. La Biblia nos habla de que hay un gozo y alegría especial cuando una copa está rebosando. Nuestra vida está rebosando, está llena, se desborda. Es una vida abundante en Cristo porque el pastor es quien me sustenta. Es esa relación íntima que usted y yo podemos desarrollar con Dios. Es Él quien quiere darnos en abundancia, pero hace falta devoción de nuestra parte hacia Él. Y aquí hay dos palabras que quiero que anoten ahí en algún lado en su bosquejo: la gratitud y la fe. La gratitud y la fe. Esas dos palabras consisten en mirar que nada me va a faltar porque Jehová es mi pastor. La gratitud y la fe. Nada me va a faltar, dice David, porque Él suplirá todo lo que me falta. Nada me va a faltar porque la clave para disfrutar la llenura en mi vida es poner mi confianza plena en Dios, quien es mi pastor. Él es mi pastor y nada me faltará. Mira lo que dice Proverbios 3, capítulos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y subraya esta última parte: y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Así que la clave está en confiar en nuestro pastor con todo nuestro corazón, no depender de nuestro propio entendimiento. Y cuando usted y yo buscamos su voluntad,
es Él quien nos va a guiar. Es Él quien como pastor nos va a mostrar el camino por donde usted y yo debemos andar. Ahora, al pensar en el pastor que me sustenta, tenemos una pregunta que está ahí en sus notas y que quiero compartir. ¿Qué es lo que mi pastor hace cuando yo pongo mi confianza en Él? ¿Qué es lo que mi pastor hace cuando yo deposito mi plena confianza en Él? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, nuestro pastor llena nuestras vidas. Mi pastor, Jehová es mi pastor. Ese pastor que tengo en los cielos llena nuestras vidas, llena nuestras almas. El pastor, nuestro pastor, llena nuestras almas. El rey David habla de su pastor como aquel que prepara la mesa para que él pueda disfrutar. Y él está describiendo con esta escena la estrecha relación con Dios, como si él fuera un invitado de honor a cenar de un anfitrión generoso y capaz. Dice la Biblia que Jehová, como un anfitrión, es amable y él atiende todas las necesidades que David tenía. Él le provee los cuidados personales. Él lo trata con abundante generosidad. Él le da la protección, incluso, dice él, enfrente de sus enemigos. Les muestra las bendiciones eternas enfrente de sus enemigos. Déjame hacer una pregunta. ¿Se considera usted un buen anfitrión? Bueno, David tenía a Dios por anfitrión en su vida. Y el Dios de la gloria era quien preparaba la mesa para el rey, al igual que la prepara para cada uno de nosotros cada vez que Él llena nuestras almas. Se recuerda que durante esta serie de mensajes le he mencionado un escritor muy famoso llamado Philip Keller, y especialmente porque su libro habla de un pastor que ve el Salmo 23. Les dije hace unos mensajes atrás que Philip Keller era un pastor de profesión, y en base a su experiencia él escribió este libro titulado Un pastor ve o observa el Salmo 23. Él dice lo siguiente: al pensar en esta declaración, que Él adereza mesa delante de mí, que Él prepara mesa delante de mí, Él dice, al pensar en esta declaración, es bueno tener en cuenta que las ovejas se están acercando en el verano a las montañas altas del país, las cordilleras, también conocidas como mesetas. Estas son muy buscadas por el pastor. En algunos países, estas altas mesetas de los campos de ovejas siempre se conoce como mesas. Y esto es básicamente lo que David tenía en mente al referirse al pastor, quien llena su alma. Él prepara el banquete para él. Isaías nos hace una hermosa descripción de la clase de mesa que Dios prepara para usted y para mí. Mire lo que dice Isaías 41, 17 al 20. Cuando los pobres y los necesitados buscan agua y no la encuentran, aquí está la mesa que Dios prepara. Cuando tengan la lengua reseca de sed, entonces yo, el Señor, le responderé: Dios de Israel, nunca los abandonaré. Escuche bien qué es lo que Él hace por usted y por mí. Abriré los ríos de ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de aguas en los valles. Llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en los desiertos áridos: cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Versículo 20. Lo hago para que, escuche bien, todos los que vean este milagro comprendan lo que significa. ¿Y qué significa según el profeta? Que el Señor es quien lo ha hecho. Él es quien sustenta. El Santo de Israel lo ha creado. Esta es una bendición especial para todos aquellos que somos pastoreados por el Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Matthew Henry decía que estas bendiciones son guardadas para el pobre de espíritu que anhela la luz, el perdón y la santidad divina. Dios hará, dice Matthew Henry, que sus almas estériles sean fructíferas en las gracias de su espíritu, para que todos los que vean puedan reflexionar. Los pobres de espíritu. ¿Se recuerda que Jesús hace una bendición para los pobres de espíritu? En Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos o de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres en espíritu son aquellos que no tienen nada que ofrecer a Dios. Estos pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no hay nada bueno en ellos para ofrecer a Dios. Alguien que en humildad se acerca buscando más de su presencia.
Estos son aquellos que deciden llenar sus vidas con lo que el pastor les provee. Ahora, note que sin apartarse de la ilustración del valle de sombra y de muerte, David ahora imagina la provisión y la bondad dadas por Dios, el Señor como su pastor y ahora como anfitrión. David era el invitado especial en la mesa de Dios. David era el invitado especial en la mesa de Dios. Alguien dijo que David da una hermosa ilustración. Está ahí en sus notas este comentario. Una mesa sugiere generosidad, el adereza sugiere previsión y el cuidado delante de mí sugiere la conexión personal. Dios es todo esto y más para nosotros. La afirmación que David da es muy parecida a la que Pablo hace en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El pastor que me sustenta va a suplir todo lo que me falte. Así que podemos confiar en que Dios suplirá siempre para nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor para enfrentar las cosas que como seres humanos no podemos enfrentar, como la muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Todo eso Dios provee para que usted y yo podamos enfrentarlo con valor. Él proveerá todo cuanto necesitemos aquí y en el cielo. Ahora mire, puede que no recibamos todo lo que deseamos, pero al confiar en Cristo, nuestras actitudes y nuestros apetitos cambian al desear su aceptación, su provisión y su poder para nosotros. En Isaías 55, el 1-3, sigue diciendo Isaías la provisión que el pastor hace para nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero, dice el profeta, en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Es el pastor que llena nuestras almas con grosura. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mire, la comida física, especialmente en nuestros días, usted y yo estoy seguro que concordamos que cuesta mucho más de lo que costaba hace años atrás. Dura poco, cuesta mucho y satisface solamente las necesidades físicas. Pero Dios, según Isaías, nos ofrece un alimento gratuito que nutre nuestra alma. Es el pastor que llena nuestra alma. Alguien dijo que moriremos de hambre espiritual sin su alimento, como sin duda moriremos de hambre física sin el pan diario. Dios es quien llena nuestra alma. Mire, cuando nos invitan a cenar a la casa de alguien, usted no entra directo al refrigerador a agarrar lo que a usted se le antoje. No sé si usted hace eso, pero no es correcto hacer eso. A no ser que sea alguien, un familiar suyo. Incluso siendo un familiar mío, no creo que yo lo haga. Usted no entra directo a agarrar lo que a usted espera que el anfitrión venga, prepare la mesa para usted, lo llame a cenar y le muestre todas las bendiciones que tiene para compartir. Bueno, dependemos del anfitrión para que él ponga la hora, ponga la mesa y ponga lo que quiera que usted y yo comamos. De ahí la afirmación, hermanos, cuando David dice, tú preparas mesa delante de mí. Al expresar tú preparas mesa delante de mí, David estaba poniendo en relieve la dependencia de él a Dios como su pastor, el pastor que llena nuestras almas. David habla de un magnífico banquete proporcionado por el anfitrión, un anfitrión generoso, les dije, un anfitrión bueno, que no solo tiene generosidad para alimentarme, sino para protegerme. Ahora, note que esta comida es preparada aunque esté rodeado de sus enemigos. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. David se sentaba a la mesa con confianza a pesar de que sus enemigos estaban presentes. La versión Dios habla hoy, que está ahí en sus notas,
Dice, ante los ojos de mis enemigos. Y esta frase sorprendente que muestra la bondad y el cuidado que nuestro pastor tiene en presencia de nuestros angustiadores. Charles Spurgeon decía que cuando un soldado está en presencia de sus enemigos, si come algo, toma una comida apresurada y se apresura para la pelea. Pero aquí en este salmo, David dice, según el predicador Spurgeon, aquí nada lo apresura, no hay confusión, no hay disturbios, el enemigo está a la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa para David. El cristiano, dice él, se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pastor es quien llena nuestra alma. Ahora, nota en segundo lugar, vea que otra cosa, según este versículo, nuestro pastor hace por nosotros. En segundo lugar, nuestro pastor refresca nuestro espíritu. En segundo lugar, nuestro pastor refresca nuestro espíritu. Nuestro pastor llena nuestras almas. Nuestro pastor refresca nuestro espíritu. Mire, una de las pestes que más afecta a las ovejas es el ataque de algo que se llama la mosca azul. Escríbalo, la mosca azul. Esta se considera que es la verdadera preocupación de un pastor. La mosca azul pone sus huevos en la oveja y en 24 horas las larvas ya penetraron la piel de la oveja, la lana de la oveja, la piel de la oveja, y se multiplican en 24 horas tan pronto que la oveja en 24 horas cae enferma. Hay un tratamiento para ese problema de la mosca azul. Es un ungüento, una pomada médica que se pone en la cabeza de la oveja y después se desliza sobre su espalda para sanarla y para mantenerla alejada de la peste que le causa daño. Mire, David habla aquí que él necesitaba tratar con las enfermedades de su rebaño. Él dice, versículo 5, aderezas mesa delante de mí. Ahora subraya la segunda parte. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. En los tiempos de David, el pastor ponía aceite en la cabeza de las ovejas para sanarlas y para mantenerlas alejadas de las pestes. Pero si el pastor no aplicaba esto al rebaño, las ovejas se volvían frenéticas al estar enfermas y al estar llenas de estas plagas. Las ovejas se ponían frustradas y únicamente enfocadas en buscar un alivio para su dolor, para su mal. Pero cuando el pastor aplica este aceite, las ovejas se refrescaban y ahora podían descansar pacíficamente, tal y como David dice, en pastos verdes, en delicados pastos verdes. Pero el aceite también era usado para darle la bienvenida a un invitado de honor en las escrituras. En muchos hogares había un cántaro de aceite en la puerta de la entrada y cuando llegaba un invitado esperado y muy querido, el anfitrión, dice la Biblia, ungía la cabeza del invitado. Tanto que el aceite corría por la cara, en su barba y su cabello, y el invitado sentía frescura del calor que había. Recuérdense que en aquel tiempo estas personas caminaban por caminos empolvados, carreteras que no estaban pavimentadas. Era una costumbre de cortesía o de hospitalidad, de respeto hacia los invitados, vertir aceite sobre la cabeza de un invitado. Según la tradición, el aceite se mezclaba con perfumes, olía, para refrescar y aliviar a los viajeros cansados. Cuando Jesús es ungido en Betania, si usted se recuerda que la Biblia dice que él es ungido en Betania por una mujer que era pecadora, se recuerda que él estaba en la casa de un fariseo llamado Simón. Jesús, cuando él llega a Betania, cuando él llega a la casa de este fariseo, el fariseo nunca hizo nada de lo que por cortesía tenía que hacer con un invitado. Según la historia bíblica, Jesús era el invitado principal de la cena. Pero nunca le dio beso, nunca ungió su cabeza, nunca ungió sus pies, no hizo todo lo que por cortesía se hacía con un invitado. Entonces cuando Jesús ve a esta mujer y esta mujer entra, la Biblia la describe como una mujer pecadora, no se sabe su nombre, ni se sabe el pecado que esta mujer practicaba,
Pero fue en la casa de este hombre que Jesús vio y fue el motivo de la adoración de esta mujer. Esta mujer vierte el perfume, lo echa sobre sus pies, lo seca con sus cabellos, los enjuaga con sus lágrimas. Bueno, el maestro fue recibido por esta mujer con todas las muestras de cortesía. Cuando Jesús habla al fariseo de lo que ella hace, porque al ver esto todos los que estaban ahí vieron a mal lo que esta mujer había hecho, incluyendo al anfitrión de la casa, que era Simón el fariseo. Cuando Jesús ve al fariseo, le reprocha en el capítulo 7, versículo 46, y él le dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. David demostraba cuán honrado se sentía al ser ungido por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Esta no es solo la manera en la que nuestro pastor sana nuestras heridas, es la manera en la que nuestro pastor refresca nuestro espíritu. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Subraya esta parte, por favor. Seré ungido con aceite fresco. Es el pastor que refresca nuestro espíritu. Mira, en ocasiones vivimos cargados de muchas cosas, angustiados, perturbados. La ansiedad se apodera de nosotros, haciéndonos vulnerables a los ataques que en alguna ocasión hemos mencionado que nuestro enemigo hace. Lo primero que trata de hacer es que comencemos a dudar de la bondad de Dios. Él nos unge, dice la Biblia, con un aceite para refrescar nuestro espíritu. Cambia nuestra tristeza en alegría. La traducción del lenguaje actual traduce este versículo: y me llenas de felicidad. Esa frase de unges mi cabeza con aceite, esta traducción dice: y me llenas de felicidad. Porque esa afirmación de que has ungido mi cabeza con aceite también simbolizaba la alegría del corazón de David. El aceite se asocia en otras partes de las Escrituras con el gozo. En Isaías 61:3 dice: y al confortar a los dolientes de Sión, me has enviado a darles una corona en vez de cenizas. Escuche bien esto: aceite de alegría en vez de luto. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, escuche bien esto, con óleo de alegría. ¿Se da cuenta? El aceite era simbolismo de alegría. David se sentía tan bendecido por la bondadosa abundancia de su anfitrión, que siempre le proporcionaba más de lo que necesitaba, incluso para refrescar el espíritu de David con su aceite fresco. En el Salmo 45:7 dice el salmista: amas la justicia, odias la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ungirá derramando el aceite de alegría sobre ti más de cualquier otro. El aceite que nuestro pastor vierte sobre nosotros es muy parecido al aceite de la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías. ¿Se recuerda? Esta mujer que no tenía nada para ofrecer al profeta, y el profeta le dice: mira, tú solamente vea, hazme un pan y sírveme de comer y Dios te va a multiplicar todo lo que tú tienes. El profeta pide pan y la viuda responde que ella no tenía pan ni nada para darle, que lo único que tenía, dice, es un poco de harina y un poco de aceite. ¿Y se recuerda cuál fue la conclusión a la que la viuda llegó? Voy a hacer algo de comer para mí y para mi hijo y después me voy a morir. Para mí, para mi hijo y después vamos a morir. Ese pensamiento fatalista. Lo único que tenía era un poco de harina. Pero miren lo que Primera de Reyes 17:13 al 16 dice. Elías le dijo al escuchar: solamente voy a hacer algo para mí, para mi hijo y después nos vamos a morir de hambre. Elías le dijo: no tengas temor, tú solo ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí mi torta cocida debajo de las cenizas, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ahora vea la promesa del profeta para esta mujer. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en el que hará llover sobre la faz de la tierra Jehová. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa muchos días, y la harina de su tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este aceite del cual David habla aquí es muy parecido al de esta viuda. Nunca menguó, nunca se escaseó. Nuestro pastor siempre tiene más aceite para refrescar nuestro espíritu. No importa cuántas veces vayamos a Él, no importa cuántas veces lleguemos a Él, no importa cómo lleguemos a Él. Él refresca nuestro espíritu. Al igual que la viuda, simplemente debemos de obedecer a la voz de nuestro pastor. Porque déjeme decirle algo, la abundancia siempre está ligada a la obediencia. La abundancia siempre está ligada a la obediencia. Si en nuestra vida esperamos ser dirigidos por nuestro pastor, necesitamos encontrar su ungimiento, la frescura para nuestro espíritu. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios. Nota el versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. David, al igual que Pablo, hablan del ministerio del Señor para refrescar nuestro corazón, nuestro espíritu, especialmente entre las amenazas inmediatas de los enemigos. Alguien dijo que el aceite puede suavizar las aguas turbulentas. El aceite sustenta. Nuestro pastor es quien nos sustenta. Y David entendía la importancia de que Dios refrescara su espíritu. Ahora, note en tercer lugar. En tercer lugar, lo que el pastor, nuestro pastor, hace por nosotros es que nuestro pastor satisface nuestra vida. ¿Se recuerda el título de la serie? El secreto de la satisfacción. Según este versículo, el pastor es quien satisface nuestra vida. Mire el versículo 5, por favor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él llena nuestro corazón. Él llena nuestra alma. Nota la segunda parte. Unges mi cabeza con aceite. Él refresca nuestro espíritu. Pero note la tercera parte del versículo. Mi copa está rebosando. Ahora ahí está implícito que es el pastor quien hace que nuestra copa rebose. En el versículo está implícito. Él es el que llena nuestra alma, Él es el que sustenta nuestro espíritu, refresca nuestro espíritu. Él es quien satisface nuestra vida, Él es quien llena nuestra copa. Esta frase, mi copa está rebosando, nos habla de la satisfacción que Dios trae a nuestra vida cuando le conocemos y cuando comenzamos a tener una relación personal con Él. La Nueva Traducción Viviente dice, mi copa se desborda de bendiciones. Se desborda. Mire, una copa rebosa cuando no puede contener más lo que se le está virtiendo. Puede ser agua, puede ser leche. La traducción del lenguaje actual traduce esta última parte del versículo, me das un trato especial. Dios, nuestro pastor, nos trata de forma especial. David enfatiza aquí simplemente el cuidado amoroso del buen pastor hacia sus ovejas. El Señor no solamente provee lo que su pueblo necesita, sino que también derrama abundancia, incluso en medio de las circunstancias difíciles. Él es quien satisface nuestras vidas. El Salmo 116, 12 dice, ¿cómo le puedo pagar al Señor todo el bien que Él ha hecho? Note que la pregunta que el salmista está haciendo aquí es una pregunta retórica. No le podemos pagar a Dios. Él pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le podemos pagar? No le podemos pagar. Aún así entregáramos nuestra vida en sacrificio, no podemos pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay maneras en las que podamos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa abundancia no se limita únicamente a bendiciones materiales, como probablemente usted piensa, sino que también habla de bendiciones espirituales, de las cuales podemos disfrutar a cada momento. Nuestro pastor cambió la abundancia de nuestros pecados por la abundancia de vida eterna preparada para todo aquel que crea en Él. Fíjese, Dios
En la cruz cambió la abundancia de nuestros pecados por la abundancia de su misericordia. Todo aquel que en Él crea. No hay maneras en las que podamos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, la Biblia enfatiza el amor, la bendición, el poder excesivo de Dios que desea derramar sobre aquellos que lo aman. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino, refiriéndose a nuestro enemigo, sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida. Y subraya esto, por favor, para que la tengan en abundancia. En abundancia. En contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús da vida. La vida que Él da es una vida abundantemente más rica y plena, es eterna y comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido al perdón, al amor y a la dirección que nos llena. Él es quien llena y satisface nuestra vida. Alguien dijo que nuestra necesidad de satisfacción nunca será suplida por los bienes y el reconocimiento de este mundo. ¿Se recuerda de Salomón? Él, por su testimonio personal en Eclesiastés, dice: yo probé el dinero, por el poder, probé la sensualidad, probé todo, dice, y la conclusión es la misma. Sigo vacío, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O como lo dijo el puritano Stephen Carnock, cuando él afirmó: nada menos que Cristo puede satisfacer, y cuando lo encuentres, no se puede desear nada más. Subraya eso. Cuando usted encuentra a Cristo, usted no puede desear nada más, dice este hombre. Es una satisfacción al 100%. El escritor del himno Sublime Gracia, o Amazing Grace, como se conoce en inglés, John Newton, escribió un poema que resalta la satisfacción de nuestra vida cuando usted y yo encontramos a Cristo Jesús. Él dice: de polo a polo, deja que otros vaguen y busca en vano la bienaventuranza. Mi alma está satisfecha en casa, el Señor es mi porción. El profeta Jeremías habla de esa porción y él dice en Lamentaciones 3, 22 al 24: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mira el versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi porción, ya no necesito nada más. El mensaje de las Escrituras es claro. ¿Cuál es este? La gracia y la provisión de Dios son abundantes en cada área de nuestra vida. Nuestro pastor no es tacaño, ni sus bendiciones se limitan a lo temporal. En Cristo usted y yo podemos tener gozo, un gozo que rebosa nuestra copa. Un amor que rebosa nuestra copa. Una paz que rebosa nuestra copa. Podemos dar fruto eterno para el reino de Dios. Podemos vencer los desafíos imposibles cuando nuestro pastor nos guía y Él llena nuestros corazones, satisface nuestra vida, porque nuestra copa está rebosando. El Salmo 108, versículo 4 dice: pues tu amor inagotable es más alto que los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Subraye el amor inagotable de Dios. Mi copa está rebosando. Pero déjeme decirle algo. Para llenar mi vida de ese amor inagotable, necesito vaciarla de las cosas que no me edifican. Ahora vea, cosas que no me edifican son las cosas que no construyen nada bueno en mí. Déjeme darle un ejemplo. Cosas como el resentimiento. Hay cristianos que viven resentidos con Dios por lo que hizo o por lo que no ha hecho. Resentimiento. Si usted vive con resentimiento hacia alguien por algo que pasó en su vida, usted no puede llenar su copa de las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué otra cosa debemos quitar de nosotros para que Dios pueda llenar nuestra vida? La amargura. Hay cristianos que viven amargados, la envidia, el dolor del pasado. Ve el consejo que el apóstol Pablo nos da en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, subraya esto: despojaos del viejo
hombre. Tal y como usted pone y quita una playera, dice el apóstol Pablo, quítese ya de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nota el versículo 4: vestíos del nuevo hombre. Despójese del antiguo, vístase del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora note que el concepto es simple. Así como un vaso no puede llenarse de leche si está lleno de lodo, tampoco su alma y mi alma pueden llenarse de algo si están llenos de resentimiento, amargura, dolor del pasado. El concepto es simple. Así como un vaso que no puede llenarse de leche si ya está lleno de lodo, tampoco nosotros podemos ser llenos si estamos llenos de orgullo, de autosuficiencia. Antes de poder ser llenos para rebosar, como lo dice el salmista, debemos vaciarnos de todo lo que impida que Dios llene nuestra vida de su espíritu cada día. La escritora Annie Johnson Flint, en el himno Él da más gracia, recita una de sus estrofas. Su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límites conocidos por los hombres, porque sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y vuelve a dar otra vez. Él quiere llenar nuestro corazón, Él quiere llenar nuestra vida. Solo cuando nuestros corazones están completamente llenos de Dios es que podemos lograr todo lo que Él desea hacer en y a través de nosotros. Su gracia no tiene límites, dice esta escritora, para aquellos que han mostrado su corazón, que le pertenecen por completo. Él desea llenarnos con su espíritu hasta que nuestra copa esté rebosando, pero para ello necesitamos unirnos al clamor de Juan el Bautista, quien dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sabe qué significa eso? Que más en mi vida haya más de Él que lo que hay en mi vida de mí mismo. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si Dios llenara nuestra copa en proporción a nuestra fe? Permítame explicar eso. Dios le dice a usted: yo te voy a llenar en la medida en la fe en la que tú tienes. Yo voy a llenar tu vida en medida de la devoción que tú tienes. David disfrutaba de la riqueza, de la bondad de su anfitrión. Él dice: mi pastor es quien llena mi alma. David, él disfrutaba de la frescura de su pastor. Él dice: mi pastor es quien refresca mi espíritu. David tenía una copa rebosando porque él entendía que su pastor era quien satisfacía su vida. David estaba completamente lleno. La pregunta es: ¿lo está usted? ¿Lo está usted? ¿Está usted lleno? Dios quiere llenar nuestra vida, pero ¿qué pasaría si Él nos dijera: yo voy a llenar tu vida en proporción a tu fe? ¿Cuánto usted llegaría a llenar su taza? ¿Cuánto de Dios? Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe dentro de mí. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar, pero ahorita que vamos a orar, yo le invito a usted a que medite. ¿Qué tan lleno está su corazón? ¿Qué tan lleno de Dios está su corazón? ¿Qué tan lleno de Dios está su espíritu? ¿Qué tan lleno de Dios está su vida en general? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das en esta hora de acercarnos a ti. Señor, gracias por este precioso salmo que nos recuerda cuánto debemos buscar de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, bendice este tiempo. Padre, examina nuestro corazón, tal y como David decía.
Si hay algo en nosotros que necesita ser vaciado, Dios, ayúdanos a vaciarlo, porque nada se va a llenar si ya está lleno de algo más. Señor, quita de nuestra vida el resentimiento, la amargura, el dolor del pasado. Quita todas esas cosas que no edifican nada en mí. Vacía mi copa, Dios, y después de haberla vaciado, llénala de tu presencia, llénala de tu espíritu. Llénala de todas esas bondades que tú me muestras al decirme que tú eres quien prepara la mesa para mí, que tú eres quien refresca mi espíritu, que tú eres quien satisface mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que ahorita en este momento está luchando contra esas cosas que están simplemente amargando su ser, resentimiento, el dolor y todo lo que hemos hablado, Señor, hazlo libre en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo quien llene su copa, que satisfaga su vida, que refresque su espíritu y que le haga entender que no necesitamos nada más si te tenemos a ti. Bendice este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.